Cordial saludo e bem-vindo em outra edição de Nacasco Agent. Hobby contento de porta acompanhando Abo e com Abo porta acompanhando-nos em outra edição, como te seguro. Lo vira uma edição hobby interessante, uma edição que minda bolosinha hobby e hopefully na final vou por sentir que bota sentir motivar, bota sentir inspirar e que você conhecer um tique mais de cerca como invitado de AOE, para mim como introduzir invitado, me quer receber ao Acriba Facebook, Lobo Saca, quem está me invitado. Me que felicitar todos nanco AOE está cumprindo año feliz. Hope año mais de vida, cumpleaños feliz, desejando vos lo mejor e na sempre de tur cosbon, gosta de vos cumpleaños AOE, danke na todos nanco tá mandando mensagem. Danke naturalmente nanco manema bisa na princípio tá em sintonia. Aue outro programa interessante que a mim me conversar com uma pessoa que já para vários anos acaba a tomar várias iniciativas que tá inspirar hope de nós família com dedicar eta riba e projeto nang aqui para Aue nós que conversar um pouco mais com ele passar de com elas corre para hasi turesaki apesar que não nasce na Aruba, projeto não kita projeto não mais especial mesmo, e tá coisa como de expressar no Facebook, que tá admirável para mira, com uma pessoa que não nasce aqui não, tá toma a iniciativa de fazer projeto não assim especial para elevar nos gerência musical, para elevar nos gerência cultural, pero me quer saber mais de onde a coisa começar. Com ela começar no mundo de entretenimento, de com ela uma paixão assim grande e para nós compreender de com ela assim gostar na Aruba, de com ela tem assim um hobby fanático que admirar o que ela faz. Nós na Aruba chamamos Caleto. Ora que nós topé na várias oportunidades, na várias ocasiões, na vários eventos, nós conhecemos como Caleto, pero seu nome mesmo está Ivan Barrera. Como vai, Ivan? Caleto me também ama agora. Conta com você? Tu gosta bom? Sim. Danke por aceitar a invitação. Caleto tá fanático de Nacasco Agent. Eta sagradamente o actor do programa na certa e momento e of depois. E me tá hobby contento com a nós porta conversando com ele, para hobby bianos tá e vídeo nan ku seja Caleto tá traha of World Beat Records tá traha vídeo nan de documentário nan hobby interessante que tá trece dilante informação nan que nós não tava tá sabe e mari para voral hobby nan tá gusta e conteúdo aqui e grande nan tá aqui vídeo nan aqui com hobby nostalgia back. Prometo que o programa começamos com de que idioma nós vai fazer. So, a mim não tem nenhum problema para nós vai fazer, seja na espanhol, na inglês, na holandês, na papiamento, para de como vai fazer seu esforço para pôr fazer na papiamento e me digo, doesn't matter, man. Se botin que combine com o linguagem, com o idioma materno, tá ok, basta que nos compreender e nos saco botar fazendo bom esforço. Caleto, botin, quando anos acaba na Aruba? De año 2013 me llega. 2003? 2013. Uau, ok. 13 ou 3? 2013. 13, ok. 2013. Eu tenho mais ou menos 8 anos na Aruba. Pero prometo que nós vamos conversar sobre o projeto que você está fazendo atualmente. Conta-nos, nos viewers, quem está Ivan Barrera? Com tu gosta de começar? De onde você vem? No, bueno, a mí en el mundo de música me está musicante, guitarrista, cantante, compositor, productor, más tanto. ¿Van a nacer en Colombia? Me nace en Barranquilla, en el Caribe Ok, colombiano. Barranquilla. ¿Qué año van a nacer, Caleto? 82, 1982. ¿Qué luna? Agosto. Ok, nós temos mais ou menos año de diferença, verdade? Ano 82, você nasce na Barranquilla, Colômbia, uma cidade que sempre tem hobby, gerência cultural, hobby influência também de várias partes do mundo. Que tempo e influência há que a começar a lançar bom interesse em arte, em música? Papeando de Barranquilla, ahora mi estaba mucha niño, mi mamá estaba llevando mi tour carnaval y en el carnaval, y más en esa época, los 80, los 90, estaba o sea, botas hay tour de influencia indígena, botas música indígena en la calle, flutes, gaita, y tour de tamborna de Ainan, y por visa más hay Interesse em isso aqui. Dessa influência. Naquele momento, você decidiu que você deseja de tomar a direção e rumo aqui da vida, que a música você deseja de seguir assim. Já, para o meu viaje, para o meu instrumento, com minha toca estava flauta. Ok. Na escola, madurando meu primeiro concerto,
un público pequeño, propio aplauso. Sí, estaba pero me viaja, pero mané me estaba contando temprano. Mi abuela, mi tía, mi uncle, ahora tiene una colección de LP Records, de más tanto salsa, rock and roll, funky, disco, estaba hasta comienzo de los 80, Michael Jackson, Kool and the Gang, James Brown. Okay. Y Hopi Salsa de la Fania, que era mi preferida. Fania All Stars, okay. Tour de domingo nosotros vais a visitar a mi abuela y tour de grande nana antes vais al patio, estaba en un casa grande de Barranquilla, tour de grande nana antes vais al patio Papia y me queda mi mes con la aguja escuchando todos los discos y nana love me, nana nunca avisaba no mi chico ese. Entonces Macunza escucha Hopi discos y lee esa full credits de cada disco. O sea, así en Macunza, me recuerdo mi tata pone música, Macunza mueve el pie. Entonces, mi abuela siempre estaba a decir yo, el gaito va a vivir musicante. Pues mi tata E door die experiência aqui com LPs, por exemplo, album não, bo interesse para música gravar e aqui também tá. Sí, es una pasión, ¿no? Siempre después, más allá, me hizo una colección de discos. Allá que los años que venían, pasó después, llegó el CD. Correcto. Y también tuve muchos cassettes. Pero después llegó el CD y ya mamá toca con mis bandas, entonces quedó ahí como una pasión. Pero en mi ciudad donde nací, te contaba ahorita también, hay una cultura de vinilos que sigue viva, que es como algo así como los sound system de Jamaica. Pero en la calle, en la favela, en el barrio, suena música africana, que es lo que llaman hoy en día champeta. Y es una cultura viva. Champeta. Champeta. La champeta es como la versión que hicieron en Cartagena, Barranquilla, en el Caribe colombiano, de la música africana. Que sabes, Barranquilla también era un puerto, había un puerto, ya está ahora inhabilitado. Sí. Pero en ese puerto pues llegaban discos de todas partes del mundo y en estas favelas hacían algo que llamaban las verbenas. Donde sonaba ese tipo de música. Promeco, vino que papi de viajar arriba bo proyecto na actual, pero mira mira un link hopi fuerte entre bo proyecto na actual, trabajando con vinyl, etcétera, con vinil. Na que tempo bordo exponi mais na música de isla nan aqui específicamente. Hay nada más en la historia que te estaba contando en lo que llaman los picos. Reina la música africana, pero también lo que ellos llaman la música antillana. Y música antillana es, ¿sabes? Las Antillas, el Caribe. Nantahuac, el Caribe como uno solo. O sea, como maneta. Vos sabes el Caribe, está el mar Caribe. Sí. O sea, lo que une a todos los diferentes lugares, islas, es el mar. Entonces, también es con la música, ¿no? Tiene la diáspora africana que llegó de diferentes lugares con X historia. Y cómo se fue desarrollando eso, diferentes géneros, diferentes repertorios. E quata música de Caribe que bota corda, que bota para escuchar aí não, de qual artista, de qual agrupação musical. Bueno, especial de África, antes de Hopi Loca Sayan Bongo, que está un guitarrista de África, Fela Kuti, bastante. Fela Kuti estaba el precursor del Afrobeat en los 70s y bastante. Casualmente, más allá arriba YouTube y arriba diferente gente que nanta papia me decía ahora aquí que bandas maneras de la vi, estaba una de esas bandas psicodélicas de los 70, 80 que estaba sonando popular en esas verbenas, en ese sound system culture que se llaman picos de la vi. De la vi bastante. Robert Yandor, La Nueva Fuerza, Turdina nanta zona. Tem influência me reparar ainda de Carnaval e Barranquilla, por exemplo, com canções de Robert Yandor. Sí, tiene una experiencia que sí, el Joe Arroyo estaba una de sus maneras de componer, de compositar, estaba tende el piece de África y de las Antillas y no estaba escribir música según más sabe más diferente interview, no estaba escribir música y tú eres ahí, pero estaba llega al estudio mané le decía al brass a los vientos, hey, por grabar algo mané se estaban antajas cielo, pero la historia está que él escuchaba eso en discos de Haití, Curazao, Aruba y después iba la experiencia él graba una tumba o dos tumbas, una es de Robert Yandor, acabo de olvidar el nombre,
El Bolombonchi está un dinanco está hopi. Sí, Bolombonchi la Sí. grabé full en español, la cambié yo esa letra, pero me hizo un ritmo, me hizo un arreglo Ok. y no era Aruba en el ambiente, sino Barranquilla en el ambiente de carnaval. Robert a contarme la historia directa, la cual después Nana viaja con la nueva fuerza a un gig na Cartagena y Nana topa con Joe Arroyo y según Robert a contarme en el documentario te sale, te avisa, hey, a mí está el compositor de Bolombonchi, pero Bolombonchi. tú Costa Bon. Pasó, Joe también tenía una cosa que en los discos aparece Joe Arroyo. O sea, aparece, yo tengo el disco que dice Bolombonchi Joe Arroyo, Siendo que te di Robert Jandar. de Robert Yandor. Y Sí. después se la graba en versión, se llama la aldea de Cocorete, es de un tumba. Está Perse Hopi a Bolombonchi, pero él a vos sí hizo un Ok. ejercicio creativo con él. A boa formação acadêmica, agora como estava atualizando a biografia um tiki, é impressionante Kiko Turbo a especializar o mês de dia. Conta-nos um tiki disso aí. No, Macunza de Escuela de Bellas Artes en mi ciudad, ahora mi tata yo, 14, 15 años, ¿sí, no? Ahí nada más va con la inquietud siempre de ciña de guitarra, mi tata hopi interesado en el rock, en el punk, en el grunge. Bueno, nada, recibíme con los tambores del carnaval, me enseñame turesei, y más ciña solfeo, lesa, turesei. Después me va a Bogotá, que está la capital de Colombia. Sí, estudié música, atrové en la escuela clásica, un poco de jazz, atrové teoría, solfeo, escribí música. Y en mes un tiempo yo estudiaba cinematografía. Yo estudiaba música en la noche y cine en la mañana. Iba de 6 de la mañana a 1 de la tarde a estudiar cinematografía y estudiaba música en la noche. Botava, óbvio, apresentar também como músico a diferentes gigs, não somente En ese momento no. Colômbia, Ah, ok, después. pero também vai apresentar em algum festival internacional. Sí, después de casi 10 años en Bogotá, los últimos años ya estaba un poco más maduro, toqué con 4, 5, 6 bandas diferentes, estuve trabajando como sesionista, como guitarrista para diferente gente y con algunas de esas bandas fuimos a representar a Colombia a 2, 3 tours en Estados Unidos y diferentes lugares. Melissa também cubo a participar em um álbum musical que ganha Grammy. Ya, dor de experiencia que me ha avisado mi tabata músico de sesión en diferentes estudios y un dinan tabata el productor músico de Carlos Vives, me llamaba mi papá, hey, graba un par de canticas. Mamá grabéle y si me ha avisado de verdad, recientemente más allá sabe que el disco ha ganado Grammy. Oh, bueno, estaba tan Estaba un disco que Carlos se produce y estaba un compilado con diferentes artistas grandes de ese momento de Colombia, Juanes, Fonseca, Ok. Cavas, me lo olvida. Bota corda com Yama é álbum of Sí, Pombo Musical. Pombo musical. Sí. Vai buscar. Como lo llamé? Romance com Aruba. Vou te avisar me vai chegar na 2013. Com não, para mim quando chega Aruba, não se chamava Caleto. A mim sim não me conhecia na Aruba, Caleto, meu cara é para mim viaco, mas era conhecido como, pero sim estava de um evento musical sim, pero nunca mais recebi pergunta de com Caleto. ¿Qué está el significado? Caleto es palabra, está slang barranquillero, pero es palabra caleta está persa en el diccionario español, ¿no? Estaba explicando que caleta está ahora la más está dal con santo, Okay. está queda en un cave, una cueva, Okay. ese está una caleta. Y si vos quieres me avisado la otra parte también, en los Claro, 90, sí. en los 90, eso más crece de ese, ¿no? De los 90, guerra en Colombia, narcotráfico, tú sé. Y nanta te llaman en slang de los narcotraficantes una caleta, estaba donde nanta hide, donde nanta esconde dinero ilícito que nanta hide y tú de producto nanta también de droga. Y toda una Barranquilla de slang nanta avisa caleta, está gente que está escondí más tanto de una caleta, pero caleta por tal cualquier gente que está en su casa encerrada y no quiere guac ni un gente. Entonces, Está como underground. ¿Esta referir en una buena manera de estar? Un gente que está cerrado en su estudio. En algún momento mi estaba Trabajando casina, con su música. originalmente en Barranquilla, ahora me voy a Bogotá, me voy full, Bosa toca, Turcaminda, evento, Hopi Energía, Hopi Gente. Y el personaje Caleto lo creé por eso, porque en Aruba vine y me encaleté. A vos manema bisa ore, no? No está vai arriba
e romance di Boca Rosa. Mi sa que botam gente que bota estima lugar aqui, Maripara sei, Maripara que boti paixão com mi nome era den hopi outro gente dus que tá interessado em história, boti paixão para buscar história, boti paixão para música folclórico de Aruba, com episódio que Aruba que tá começar. La kunsa con visita a mi familia nanta vive acá, mi sobrino, mi hermana. Mi tata vino a estas islas casi 20 años. Okay. Na Corsó y na Aruba. Entonces más bien más tanto visita a mi familia y la intención mío tata jugó más tanto compone canciones, queda chill y después a kunsa tuve enamoramiento de la Aruba profunda, como yo le llamo. Riba Facebook, por exemplo, se você desejar portar, você chega de WAC vários vídeos com Caleto atrás, riba já botar aí riba page World Beat Records. Mas tanto riba botar aí vídeo não para visitar a página de Caleto, vai like a page Caleto riba Facebook World Beat Records. Desde par de anos passado acaba Caleto estava atrás riba algum vídeo de história, pero também eigenlijk concerto influência musical tá dentro da isla. Hopi viaja história na aqui tem elenco com influência musical com esta dentro da Aruba, época de, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, e tem vários projetos que o Caleto traz arriba. Pero bo interesse a oco bota conta história, me também sabe mais de como interesse em vinil da cena grande. Pero bo aventura de buscar tipo de memória que eu estava trabalhando perdi, tipo de memória musical. De onde essa aqui tá nasce? Que me estava mirando riba caia, tá cana de casa para casa, buscando vinil. De gente não que quizás tá pensa que nós não temos esteja com aqui mais, nós vai tirar na foto. De onde é interesse esta coisa? Me importa la respuesta desde dos perspectivas diferentes. Un desde músico y es un desde lo personal también para contestar a la otra cosa. Inicialmente, estaba en casa de mi román, entonces me avisa, ok, me quiero ir a Calla, me quiiro ir a live music en Aruba. ¿Dónde me estaba? Entonces me voy a North y me voy a Sweet Caroline, Hotel California, Sweet Caroline, Hotel California, Sweet Caroline, Sweet Caroline. Entonces me avisa, ¿por qué eres esta de música de Kinan? Yeah. Entonces me avisa, ok, me te voy a una tienda de discos, mané, botas allá diferentes lugares del mundo, ahí botas allá Barranquilla, botas allá diferentes lugares, botas allá second hands vinyls. ¿Aquí vas ahí, sí? No. No. En Bogotá, botas allá, Brooklyn, diferentes lugares que me voy a mi mes, botas allá un lugar de tienda de discos usados. En Aruba, no botas allá ni un. Entonces me avisa, Kiko, me te vas así. Un día conversando con un amigo, y de Jubinar, él avisame, no, nos tiene un par aquí en la casa, el primer disco que más allá te va a de Robert Jandor. A mí no te va a saber quién está Robert Jandor, pero de entrada me dice Robert Jandor, ¿dónde está? De viaja como, o sea, el nombre te va a de viaja algo como wow. Y Mawagi atrás tumba, estaba el Bolombonchi, y ese estaba todo un de mis primer 4 o 5 discos de casa de Jubinar Mahayele. Y después me avisa, ok, si me hallan en esta casa, me por si hallan, entonces después me va a ir puerta a puerta. Cosas de puerta a puerta, para aquí como más hacía la cina para loco, primero porque no tiene tienda de discos usados, y segundo, en manera estaba mi tata, ahora la bien Corsó, tú le sabes, estaba vende, lo cual estaba vende puerta a puerta. Entonces diferentes viajes que me va a ir Corsó, mi tata va a ir con mi tata, cina puerta a puerta, papi con gente. ¿Cuántos casos vos visitas? ¿Vos documentar eso? Sí, yo tengo no siempre filmé porque era muy fluido. Yo llegaba aquí, buen día, botín, vinyls. Aquí no, pero mi vecina tin. Entonces vos te vas y el otro vecino, ya, y tour gente, nanta, buen vibe siempre y siempre me daban los discos e historias. Ou den tour lo que vas a me te imaginar que o tour caminha que va passa estava algo especial. Como nem para visto, pero no está ahí disco no solamente, pero está ahí una historia con él también, ¿no? Historia y quizás. Y por ahí musicante que Ainan te vive en la esquina, vos Aruba de chiquito y el otro te vive Ainan, igual que el número. Y dentro de experiencia de busca el disco nan aquí, ¿cuánta un día experiencia nan que te hawe bono por olvidar? Una colección hobby especial que vos haya high of algo, ¿cuánta es una especial? Historia y experiencia más especial, pero un amigo de mí cercano de Venezuela que está un buen amigo de Aruba. Chicho, saludo Chicho. Él ha donado un
un disco que fue release en 1981 o algo así, ¿no? Y está full sellado ahí, the full no. Ese está uno de mis preferidos, pues ainda ni lo he escuchado, pero a mí te conoce música del artista, pero ese está uno de los que más recuerdo, y también unos varios que estaban llenos de gusanos, ¿no? Entonces hasta llega y entonces me ha mandado uno de los videos por ahí, no, va que tiene, y efectivamente Hobby Bomb disco, pero botas ahí gusano, o sea, gusano, ¿cómo te dice gusano? Sí, lombriz, sí, bichi. Sí. Y diferentes viajes, pasó diferentes viajes antes de tenerle como un ticket como garbage mess. Entonces diferente gente não estava pensando, claro, e ve, please. Me te imaginar que ainda tem colecionam que você não topa. Ainda me te imaginar que tem gente que quizás está mirando que tem disco, Sí, pero sí, que não sabe que para hasi que não, te hasta pensar de tirar na fo, não pode contactar yeah, seguro. Ok. Sí, por ejemplo, me falta bastante de Carnaval o Lord Boxó. Ok. Mi team Quicksilver y diferente de San Nicolás y Carnaval, pero ese me gustaría tener más. Mi team Más Hopi bien de de Carnaval. Salsa, Nueva Fuerza, Juveniles, Robert Yandor, Los Pimentosos, Revolución Latina. É trend aqui de disco, não? De vinil, dus botin long play, botin 45 e algo mais bio tá 33 e 78. 78 tá mais bio, right? Ajá. Eta um trend que tá começa a virar mais popular a trove, dus que passou mita mira aqui em vários estabelecimentos na Aruba, de se toca disco. Que tá bem com a opção de rádio, CD, segundo me entendi, cassete e a opção de como por echt tocar um disco mês. Bo a mira é trend aqui vira mais popular que a passada de Iron. Sí, Wagpack, modo divisa de contestarte la pregunta, esos formatos también, el vinyl, el cassette, el CD, ellos nunca han muerto. They still alive, o sea, no hay nada que garantice que demuestre que han muerto, solo con, ¿sabes? Existe la obsolescencia programada y no está yo esa huevo. Ya, iPhone 8 ya no está, ya, boté, compré el de 8 cámaras y tú eres ahí. Se te llama obsolescencia programada y es una cosa que siempre ha venido existiendo. Entonces, ya después del 78, por un montón de razones de todo tipo, que eran grandes, por ejemplo, llegaron al 33. Bromé que tú eres ahí, cuando Thomas Alva Edison y los que descubrieron eso, era un cilindro. Casi me es un sistema con caja y órgel. No sé si vos bromé que tú eres ahí, estaba un cilindro, o sea, el disco y botaba por una aguja, casi me es un caja de órgel. Okay. Después el 78, después el 33, después el 7, después cassette, si no estoy mal, y después viene el CD. Pero es como la necesidad que sigue habiendo de hacer algo nuevo. Pero para contestarte la pregunta, ese formato del disco nunca ha muerto, porque los que saben de música saben que es un sonido más cercano a lo natural. Y también antes había ese viaje que el música de antes estaba mejor, pero era que antes había más diversidad, que es un tema que nos toca papi ahorita, sabe que como la diversidad se fue perdiendo hasta el punto de lo que tenemos hoy en día, que hay casi 2 géneros en la radio, en las discotecas, o está house o está reggaetón. Está algo que última semana, honestamente, escuchando disco que nos haya de una colección de Josie Broca, que cantante que Go Cultura está bezig organizando un homenaje para na dezembro. Escuchando disco por ejemplo, su mesma composição estava mi não me parece surpreendente, pero toch wel surpreendente gratamente com variar e diverso gravação não tabata, composição não tabata, contenido de música tabata. Pero por mim que não sigue para dizer papel de diversidade, nós sempre avisa que Aruba está um país diverso, multicultural, etc. Com experiência e pabo como um estrangeiro tabata é tempo que vai chegar, boa sentir bom venir para isla. Sure. Sim? Ok. Bom, não há também nenhuma situação de discriminação ou algo assim? Ok. Então, pabo, estava uma boa experiência até agora. Sí. Sí, de diversidad, mi por visavo, sí, me llegan todos, ok, me vaya al norte y tu gente te canta covers de rock. Entonces, a mí me encanta rock and roll, me han avisado, pero a mí no hay rock original, hay extraño que habiendo tanta influencia americana en el rock, no tienen bandas tocando su meson rock, o su meson rock por estar diverso, mezclado con cualquier tumba, cualquier.
Y entonces Macun se va a los centros de barrio, a las fiestas muy pequeñitas, pero hopi reales. Hopi, Maya Mele la Aruba Profunda, ¿no? Siempre me avisa mi casada, ¿no? Me vaya a la Aruba Profunda. Aruba Profunda está San Nicolás en su época, me está papeando promeco COVID, ¿no? Después de COVID, vos sabes, Turco está plano. Pero de repente, mientras allá en San Nicolás, está gente tocando steel pan, el brass band, me voy hopi a las fiestas de Caja de Orgel, nice, Nanta baila, bebe. O te voy con un guy que te acompaña con el Witty y dice, está punk, pure punk. Y no, a mí te gusta un tique ese sorto de expresión, de descarga, de rabia. Y bueno, sei más allá, tanta versatilidad. Más real y botar ser conocer más de cerca, me te imaginar con identidad de localidad que a mí no botar. Claro. Y te conecta full con de una manase, pues, mano. Me ha avisado, el Caribe está uno solo. Sí. A nosotros no tiene Caja de Orgel. Y por tanto no es sorto de igual, que ese está actualmente bien de Europa también. Pero tú eres música del Caribe, tú eres son, salsa, guaguancó, merengue, perico ripiao, vallenato. Tú eres Interesting. Well, não nos assim eu conheci um tiki de uma Caleto também, eu avisava no princípio, seu nome era Ivan Barreira, pero nós que não tá chamei Caleto. Me dá interessar passar um tiki mais de seu background, de sua história, de sua formação musical, de onde é interesse aqui tá nasce. E depois de break comercial, nós vamos conversar um tiki mais de seu projeto atual, sua perspectiva arriba o projeto que está fazendo, sua perspectiva arriba a música folclórica de Aruba, que planan tem para futuro e me dá desejar para contar me diga mais também de seu label World Beat Records e que está iniciativa que está propondo para fazer via World Beat Records. Por meio que nos passa para parte comercial. Maneco tem vários programas que eu vou estar recordando para o único mês na iniciativa de Boston nos próximos Sister City. Dia 12 de novembro, tem eleição para o mayor novo de Boston. Tá duas gente morrer em contienda, então não se acaba com duas gente gente morrer, lo vai vir o mayor de Boston. E a ideia tá para nós turcos tá mirando por uns meses e não assim ainda para pôr firma digital. Arriba campanha aqui por visitar o website oranjestad-aruba.org. Arriba você vai o link, caminha por vai pôr a firma digital para unir mês também na campanha aqui, razanha aqui, por scanner QR code que tem arriba screen também, para por unir mês na campanha para fazer Boston na América nos próximos Sister City e fazer Oranjestad promê Caribbean Sister City de Boston, mas você Oranjestad na caminha para cumprir 200 anos de existência como o nome Oranjestad, ¿no? Na año 2024, hopi iniciativa, hopi oportunidade, segura essa aqui lo 13 com ele. Den break comercial, bolo vai mira, manemo bisabo sneak peek de projeto para dezembro, pero maneco nos anunciar algum dia passar, nos está invitado para por começar a fazer reservação para o projeto de Promê de dezembro, que é homenagem hopi especial que a Fundação Go Cultura está organizando na honor de Josie Brock Jr., que aqui está cumprindo 65 anos de farándula. Por mandar-me mensagem na 569-5442 para assinar, por fazer reservação. O concerto aqui lo toma lugar em Casa de Cultura, dia 1 de dezembro, um gala concert, que você vai desfrutar, junto nós também de homenagem a Josie, elenco hopi grande de cantante, lo vai cantar su éxito, e óbvio, Josie Brock também lo apresentar a noite aqui, pois mandar-me mensagem na 569-5442 para você fazer reservação, para bocarte na valor de solamente 50 florim para tremendo anoche que nos chama Tamita Josie, dia 1 de dezembro em Casa de Cultura. Dia 4 e 6 de novembro, manico bossa, nós tem manico bossa, você me avisava que luna passada nós fazemos concerto hopi íntimo aqui na mesa na W Manor, junto com Chris Cross, nós apresentar concerto hopi íntimo é dia e tabata música balada, pero o próximo tá 4 e 6 de novembro nós vai enfocar riba música de telenovela. E telenovela não de mais gostar, mais estimar e mais popular que Aruba agosto durante a época 70, década 70, 80, 90, pero não somente de Venezuela, nós também com algum telenovela de México também está muito popular. Nós estamos invitados para pôr ter presente, seja 4 de novembro ou 6 de novembro.
para por experienciar el recital musical aqui, que também combina com uma noite que vou desfrutar de drinks, pero também de passa-boca nang hopi especial, hopi único e mais duche mes, que lo vai viajar aqui enfocar e a cultura culinária de país nang de região, camina nos gente nang, sempre gusta mira a novela nang. Dus, é o único número que pode mandar mensagem certa para reservar para o show de Josie Broca. Ou mais informação de recital musical de telenovelas 569-5442. No Bairro Caminda, onde nós estamos para conversar mais com o Caleto. Nós queremos invitar-vos para sintonizar nosso programa Bang Papia Cultura. Caminha junto com o Thaís, nós estamos conversando tocante a importância de criatividade e cultura para nossa isla. Sintonizar-nos todos os webs para 7 horas da noite e no nosso Facebook page de Go Cultura. Você está buscando companhia para trabalhar poster, banner, stickers, flyers, tickets, business card e muito mais? Clickprint Aruba. Qualidade, bom serviço e bom preço. Nanta experto em billboard ads. Para mais informação, yamanang na 588-2634. Mail clickprintaruba@gmail.com. Clickprint, din Avenida Milio Cruz, 106, Local 3. Danke por seguir em sintonia, danke por mensagem que está tentando via WhatsApp. Me lo contestarán depois do show. Com pergunta que está assim. Promete dezembro tá homenagem na Josie Broca celebrando 65 anos no mundo musical. Uma noite de gala, pode reservar o cartão para nós, ou o cartão não queda claro, não está obtenível também na Casa de Cultura, mas se você quer reservar, o show aqui também está sold out em 2 semanas, ou menos. O interesse está muito grande e você cupo não está limitado, deve ter em conta cultura e regra e protocolo estabelecido de DVG para Casa de Cultura, pois não que o hotel é desfrutar de uma noite com o síndico e público exclusivo e lo desfrutar de tremendo noite de gala e pensando que estou entrando para 4 e 6 de novembro aqui na mês na W Manor na CAS também cupo não está hope limitar mais limitar aún para ter tu gente com o feeling que bota safe para assim não desfrutar também de ambiente safe para ambiente hope ameno e hope íntimo também me lo vai contestar a pergunta não que está tentando na final do show Caleto bota raia saludo for de Abraham Hernández. ¿Te quiero pasar quién está Abraham Hernández? Not really, pero saludos a Abraham. También tu vivo aquí nan, un filmógrafo, un camera guy también. Le trabaja
Den um projeto seguro de mim ano passado, net COVID a começar, net pandemia chega. Me te mostrava por trás, diz, me te querer bolosar te quem lá. brother. Não sei se ku pergunta nan Kaleto. Para mim como vai arriba pergunta mais específico de projeto nan ku bo a começar a empreender den nan aqui nan Aruba. Pergunta tique mais filosófico. Que é a meta principal e o ultimate goal da vida? Ya, de vida musical, de vida para estar feliz. Okay. Y a mí me hace feliz hacer música. Y me hace feliz la música original, ¿sabes? Como hacer mi propia música original y patrocinar a este tipo de personajes que hacen música original y que de pronto no hay quien los grabe o quien dé esa atención, pero sí, eso. Música ahorita forma parte importante de mi vida. Música está formando parte importante, tem rol protagónico, me te imaginar em vida, bane de bocaçá também, como a para apoiar mas eu mesmo em projeto, né? Que impacto segundo a música tem riba ser humano? Impacto, música. Música es sanación, ¿no? La música es vibración, música es sonido y el sonido es vibración. Sonido viene de cualquier sorto de vibración y ya, nos por by hobby más deep, hobby más filosófico y más teórico, pero ya, como mi por explicado corto, la música es una matemática, ¿no? La misma matemática con la que está construido el cuerpo. Yo creo que más Leonardo da Vinci y tal alcanzó a hacer unas muestras de cómo el Golden Ratio, que es la figura con que se crea la naturaleza en general, parece Dios creó el mundo con un compás, literalmente, y toda esa misma matemática existe en los cuerpos. No sé si vos sabes que el tamaño de tu brazo son 3 manos. Y hopi de esa matemática que puedes ver física también es interna. Han demostrado los que saben de biología, de química, de los arquitectos mismos, que todo está bajo ese número. Y la música de occidental que conocemos y la que no está en esa matemática, ¿no? Solamente que todos reaccionamos a eso, solo que vemos unos locos que nos sentimos llamados de eso desde chiquitico y nos quedamos ahí, pero la música vibra en todos los... Pues en vos explicación, me está sintiendo más una explicación que está más lógico y científico también, está probar que impacto esa que tiene arriba el ser humano. Ahora, en vos caso, vos forma parte del sector creativo, vos forma parte del sector cultural, que está un sector que para siempre agora confrontar com o desafio. Não somente durante a pandemia ela vira roupa mais. Pero sempre tem challenge. Se não está financiamento, tá tempo, tá material, tá gente correto para ajudar a no projeto. Todo challenge nan aqui tem efeito tem viajar riba bo mindset, bo bienestar, bo salud mental. Kung abot a proteger bo salud mental, kung abot a proteger bo mindset. Descansando, tomando un break y teniendo mini hábitos de descanso, de sueño, de tener un día a la semana de descanso. ¿Vos descansar? Sí. Últimamente okay. a la fuerza. Ok, o sea, a mí te tiene impresión que abota. Sí, te viaja y ahora con COVID más trabajando y tú de proyecto NAN, a mí te dirige el sello, manejo visa con apoyo de mi casa. Colabora mi tour diseño nan que vos igual cover de disco aquí igual que la diseñé y cosas así, pero de resto a mitad hace pulpo. Correcto. Turcos. Ahora papiano de disco, papiano de Aruba, papiano de proyecto. World Beat Records. ¿Con esa que te inicia? Buen punto. Estaba un manet bambisa de Promema en Aruba. Mi tabata tiene la iniciativa de tarea de un maestro que tuve. Él a sembrarme la semilla estaba tan a Colombia, la visa mi van tour musicante de música tradicional nos tin hopi en Colombia y afortunadamente actualmente tin hopi gente trabajando de sorto de proyecto nada la pone mi tarea va y graba toda esa gente stop de tocar rock todo el día. Okay. Y dice me poneme un tarea no estaba un taller que me toma para varios años con el guy. Y él le pone mi tarea, va y graba a esos guys. De mi cabeza ambiciosa y loca en el momento me piensa África. Mientras va a África. Of course, ainda no va a África, está Jopileo también. Pero ya por cosas del mundo terminé acá. Digo, por cosas de la vida terminé acá en Aruba.
Y ahora más que sé, más que el valor de cada cosa, ¿no? En el caso de Bucci, está un gente que estaba en sus inicios, bueno, está guitarrista clásico, estaba toca steel pan en su momento. Con respecto a caja de orgel, esta clava el cilindro, esta construye caja y esta composita de música que está su mesa clava de la caja. Al mismo tiempo el gaita un transcriptor, esta transcribe, tiene más de 3.000 transcripciones el avisame Mawak de música de las Antillas holandesas, ¿no? Entonces Mawak no tengo que grabar este guy, I mean, ¿qué tal mejor homenaje en vida que vos por su música antes graba su música? Y si mi no te conoce a vos, si vos no estás de Aruba y vos te preguntás a mí es aquí, único cosa que me puede hacer es una play on cantica y vos te vas y bailas seguro. Dus el label er bota plataforma que crea com World Beat Records está mais tanto para rescatar, pero também para grabar música, por ejemplo, Sí, de un a mí te Gucci llamé Bookout. rescatado, salvaguarda, pero también vos mester fortalecer. Ahora vos te salvaguardan, vos te más digitaliza tu Sí. recolección, cassette, disco. Ajá, hopi bueno, ahora aquí como mi mester fortalece, se te pensé más sali hace vinyl sessions, no te admite un DJ, me más un selector, me te selecciona buena música del Caribe, de África y me te mezclarle con música de Aruba. Se también parte de fortalecerlo y después me avisa, mi mester visibiliza, ese, no sé si necesito una palabra en papel, visibilizar, hacerlo visible y te pensé más inventa el producto de los discos y el acetato y para que hiciera full un loop. Me han avisado del sello, estaba de influencia de de año 2015 Macunza el sello World Beat Records, ya como algo más formal que Macunza traja 1 hora, 2 horas, 8 horas, 20 horas por día, Turesimán. Jacopo estava piano di disco. Aha. Sa aqui tem disco di Bucci, right? É lo que botin poniki nang e toca disco nos dilanti, sun aqui. É disco mi dilanti tá é sun di Bucci, right? That's cool. Sali, año passado? De plena me quita el plástico. De pleno pandemia. El lanzamiento en todas las plataformas digitales estaba justo pro medio de pandemia, pasó estaba el cumpleaños de Bucci en abril, y estaba un homenaje en vida para él personal porque él la confía Hopi de mí y entonces salió así. El proyecto estaba para salir antes de pandemia, pero con todas las limitaciones de la pandemia se paró y finally es un sueño hecho realidad. El release gonna be el 4 de diciembre en Aruba Experience, un sábado. A mí medio experienciar el proyecto aquí, for en principio botaba contarme un tiki de proyecto. Me te acorda año pasado, no, por meio com pandemia nós conversar de proyecto aqui. Tem que nosso papo de uma outra localidade. Pues mi trata quiere hacer el Serinoca. lanzamiento en Serinoca, Sí. Cubo y con Gold Cultura, todo ese. 4 de dezembro, por fin, oficialmente, den Aruba Experience. Ajá. Nós botamos Sí, seguro. tiki de lo que tem que arriba. Ok, Marina? Sim. Muito esse volume. Es un tiki. O por saque si vos quieres. Saque, no. Lo que es un clear. Claro. Malubi. Dus basicamente, arriba é disco aqui que tá cosco para gravar recém. Basta recém comparar com ora você escuta disco, você pensa que já sabe que lo tá gravar. Se passou sobre disco de década 70, de década 80, pero sabe que tá algo que para gravar. Sí, está novo. Hobby recém. É tá novo. Pero ora que ela saca essa aqui, André Bolotini vai focus arriba mi ou incrível. Con bonita esta es la versión deluxe del disco, no se saca dos versiones, es un tradicional black, negro, y versión clear aquí deluxe. Bucci avísame, ¿me quieres es un clear? Y no se quede también Riva Cassette, ahora, Riva Cassette, me es un disco y también... Pero para Snanco está interesado en clear, no por high clear? Sí, seguro, nos timbaste clear. Não é coisa que não é solamente algo para botar dentro da coleção para sobreportar
bota gusta música de carre orgel of bota hay un aprecio novo para essa aqui of ku porque apoiar Caleto, pero bota imaginava com nice elotapa bo começar a trabalhar uma coleção back de disco, pero Caleto me mira com botin mais forma com não por haya e gravação aqui. Cassette. Cassette, man. Wow. Cassette e botin USB. USB también. Ok, botin más o menos preço de essa aqui não mais ou menos? Sí, el disco, el grande es un deluxe, está 100 algo florín. Algo, el cassette está... Cassette, a mí no tiene lista de precio conmigo aquí nada. Dia 4 de dezembro. Quem que está por llegar? Você aqui está a passar a invitação? No, pues urgente por vino, se va a ir por bajar una rueda de prensa, mitad en alianza con Aruba Experience, que nana facilitarme full lugar y también con Rompa Piamento. Nanta vai estar uma aliança comigo esse dia, apoiando. Essa aqui não tem único gravação que barrasi, passou para mim que o programa começar, ela lá me escuta, essa aqui tá disco 33. Desde um mais chiquito tá 45. Com Vicente Ras, outro baluarte cultural de Isla, grava junto com Caleto. Agora que lado vai pôr? Põe lado B para mim. Sim, passou para aqui Caleto tá fazendo algo que tá uma fusão de duas coisas. Música de Vicente e fusão I love it. Sí. Duro. ¿Le gusté? Esta reacción del remix. Caleto está aquí, el disco aquí, 45. Intención estaba en el lado A. ¿Vos tienes disco, Cubo? Sí. En el lado A está la cantica original grabada para Vicente Ras, full tambú original. También la graba se acabó de estudio. Sí, y el lado B está un remix de cantica. La intención estaba para el Dubplate Lovers y gente que te gusta más mix con vinyls que ainda tiene una opción más moderna y para llegar a otro sorto de... ¿Está en la venta? Sí, también. Nos tiene una edición... Tour 2 no está edición limitada. Pero sí, también lo vamos a vender. Mas essa aqui é muito interessante sobre a decidir em nota uma gravação antiga, boa coi e remix, junto com o artista, boa fazer fusion de música de tambor com Vicente e bom mesmo input musical. Sí, lo cual te pasa con la música electrónica en general, está que tiene la música también tiene un sistema de loop, está repetitivo, ¿no? Y no te un cosco bien de abuelo, te un cosco también de la música mántrica indígena, Sí. de la música folclórica como el tambú, como muchas músicas, o sea, tambú, el ritmo de silla que Vicente te toca y nada, y ese ahí te queda un loop, ¿no? Me hace un coso el wiri, entonces nota que un costa no necesita forzarlo, ¿no? La música electrónica en general viene del mantra, del loop, de la repetición, que también de la música oriental en general y de las músicas folclóricas también. A banda de projeto aqui, banda de especificamente álbum que também vai lançar oficialmente de Butch Bookhout, o tem álbum disco 45 aqui de Vicente. Me por imaginar orinan que pues tem mais, não? Tem José Arman, assim é. Sí, ese me por explicado de este disco hace parte de una serie. Okay. Maya Mele, no se llama Mele de sello, se llama Aruba Single Series. Y de esta hace una compilación de diversidad de ritmos que tiene Aruba y también el repertorio, ¿no? A mí me quieren, esa aquí está un tambú, lado A original, lado B remix, pero es un D2 que está bien importante para Steel Pan. Es un con cantica original, el cara B su remix.
Tabaiti na Sambeho, que é música de Nice. Filipina, Tabaiti Waltz. Tabaiti de reggae music, rock, why not, world music. Y en algún momento la intención está también para retomar diferentes canticas del repertorio popular y traje algunas versiones. Más que fusiones, me llaméle versión. Porque ya, fusión, me explicado en la electrónica, música está fusión, cabrón, Sí. como el ser humano. Kiko está el próximo proyecto que vou por Papi DJ. Que está en pipeline que vou por Papi DJ. Con Warbeat nos tienen dos proyectos andando. Bueno, dan que Dios nos puede hacer el lanzamiento del disco de Bucci, que está un cosa que tiene un par de años ya andando. Nos está foco ahora en el Aruba Single Series, poder sacar esa serie un pa' un. Y a vos no se cunsa como un bambisa, un sorto de contenido de los social media. Nos está lanzando una serie web que se llama Discota Cultura, que está papi de la discografía de Aruba. Me va a interview Martin Quandus, Robert Jandor, Cisco, Reds Esa aquí está un tipo de serie de documentario. es un documentario. Más pensé inicialmente estaba un documentario, metí basta material, pero vos no te vas con se queman pequeños capítulos riba social media gratis para tu resumen que quieras seña de historia Interesting. discográfica de Aruba y de Dutch Caribbean. O papeando de grátis, uma ideia, uma pergunta também na mente. Quanto, mais ou menos, quanto álbum, ou se vou postar quanto canção, vou a digitalizar até agora aqui? Wow, hope más de 4.000. Hopi más. Kuta canção de isla ng aqui? Sí, de Aruba me tin Hopi y de Corso basta. Botín de WR so botín más de 40 álbums de regado así, ¿no? Y de Kiko tá intenção eurinanku e música digitalizar aqui. Bolo que llega dia para poner available riba uma plataforma riba internet of bolo desea de hacer algo outro. Seguro igual que el primer step que maduna de digitalizar antes pasó diferentes discos en Nanta Kibra, Nanta Raya, Bono Santos. Ahora me atende en primer viaje, mitad de viaje connected the system to my record system. Sí. Y aproveché y digitalicé. Mientras iba escuchando, iba digitalizando. Inicialmente más hace Turesei también como una búsqueda personal como músico, en la cual me quiero enseñar más vocabulario de ritmos, más vocabulario de melodías. Además escucha tu rock and roll de mi vida, tu funk, pop. Entonces después me consa que tiene diferentes ritmos y repertorios y melodías, la cual enriquece mi vocabulario como músico. Sí. Pero después que yo digitalicé tanto, me avisa, esto hay que compartirlo. O sea, no me lo puedo quedar para mí, ni tengo tanto tiempo para escuchar todo eso, ni mi tabaitín tuve un vida para experimentar tanto con mi que me avisa, me tiene algo ahí para compartir. Pero me cosa que más así fue mandé a Gladys Palmera, Radio Gladys Palmera, que sí, va a compartir Nanta conmigo. Yamele o Nanta, su eslogan está de colección más grande de música del Caribe del mundo, y no es mentira. Está o Wagner Hopi Riva Internet, Nanta hace sorto de entrevistas a cine, pero full de disco, y Nantin diferentes web series donde explican la música de Cuba, la música de Brasil, la música de Colombia. Nanta focus en la música del Caribe. Sobre más contacto Nanta dos de Nan que tour de Nan Nanta nerd, Nanta conoce el topic. Entonces Nanta va a sacar aquí en Tapadú. Nanta, sí, claro, mándame de Padú y no sé qué. Y primer edición me mandan grabaciones de Padú Records de años 50. Nanta está flipando. Ese más, si le arriba un cumpleaños de Padú. Padú ainda estaba vivo. Y después me manda un D2 que estaba más mezclado con tambú de Corso, música de Zumbi, de Corso también, caja de Orgel, diferentes cosas. Y por ese canal me está compartiendo Inan. Me gustaría tener un YouTube channel o SoundCloud, tú sei, pero... Tempo vou me stay, no tem tempo na En un bobana. momento en que ya subir a un canal, no te yo subir, después tienes que socializar. Me tá aí great se que toch bota dispuesto para compartir lo que bota hace, ¿no? Entonces que bota dispuesto para compartir miles de canciones que va digitalizar y verdad va compartir con mi verdad el link. Según mi tata año pasado de Gladys Palmera, un amazing playlist by the way. Me queda gewoon fascinado com a música aqui, que nunca de minha vida a me escuta. Então é great, então me queda bem, me é great com admirável com gente que não nasce aqui tá toma iniciativa de toch resgatar, digitalizar,
Me conoce riba un man, según mi 2-3 gente que está hopi interesada en esa aquí, que está sea quieto, tras y cortina, of den caso que mané caleto, está así conocí, está digitalizar nos música y gewoon está gewoon sorprendebo com hopi material tem que hora gravado em década 50, maneira que o Caleto menciona com a Aruba Recording Company, Padu, com Rufo, etc. E para boa que história e quanto material tem. Tú eres aquí, sí, dale. No, de un feedback de ese igual. Yo como músico lo veo inicialmente como, a mí no estás ahí el extraño, a mí no me anima a China y de pronto escucho música china y wow, está weird, o Arabia, something like that. Más que música del Caribe, me extraña Hopi cuando me da una play a Los Pimentosos o discos de Vicente Kelly, está vallenato, entonces me sentí Hopi familiarizado con vallenato. Eso cosa pasarme con La Nueva Fuerza, Los Juveniles, pura salsa. Y me está súper familiarizado con salsa. Yo es la lengua cambia el papiamento. Sí. Es un cosa con Martín cuando se toca cumbia colombiana. Correcto. Entonces como músico, me no guaque como algo como mitad hopi extranjero, eso al contrario, yo soy que también es música con manaza en el Caribe colombiano. Vos sabés con Amici, sobre mi team casi 30 años haciendo lo que me está haciendo como cantante y bogando para promover y promover gerencia musical, para brindar plataforma na hobby nan também por duna nan aporte criativo na esa aqui para por seguir existir. Pues me gusta el remix by the way, pero dorco denture aia nan aqui mas nasce na Aruba me tinha pe aia haciendo esa aqui pouco gente me admira com interesse para rescatar não somente gerencia musical pero serinoca também em mente por exemplo pouco gente me admira que tem echt interesse genuíno sem nenhum hidden agendas de por rescatar promover e exponer parte de nossa história e parte de nossa história. Cupa hopi tempo me sinti que nos mester exponer aqui mais. Quem não está de uma não está bem, de uma tua influência não é bem, com a influência nos gente, nos músicos, etc. Pero Caleto, tu eres aqui tá bonita, projeto, digitalização, pero coisa que tá costa 100, tá costa placa. Como você financiar projeto aqui? Tem projeto não? O projeto não que está autofinanciado, mi mês. Aí llega de acercar, por exemplo, NOCA para financiar proyectos. NOCA durante COVID, Nana hace un concurso de NOCA Cares. Ajá, me acuerdo del proyecto. Y yo apliqué para hacer unos documentarios de Caja de Orgel. Ajá. Y ese es el único. That's it. Sí, un NOCA Cares. Que por cierto estuvo perfecto. Sí, claro. Cayó como pero algo que vos pensás, vos mesmo está financiado de vos próprio saco, vos tem uma ideia quanto 1000 florin bahinka dentro dessa aqui, cava? Vos saque cuentas, vos casata así sei. No, si mitad así es, no, llegaba un momento que era pasión, obsesión, irme en el carro, que a mí no tengo, auto, a San Nicolás y tocan las puertas, era pasión por la música, por los vinilos y se volvió un trabajo de campo, que es súper divertido, mejor que estar en la casa, en social media, mejor que ir a Norte a escuchar Sweet Caroline, y stuff like that. Bolo no deseata jugar de purba, para cierto tipo de proyecto no guardo cofinanciar, pasó. Sí, nada me contestaba por medio de que hace rato me quiero de nuevo un feedback también, más de nuevo el punto de vista como musicante, estaba en cosas de pasión y en conexión con el Caribe, con música de Colombia, tú sabes, pero también está una manera de mí agradece a Aruba vos sabes, de manera más bien que de visita a Bocadas y el cuadro ahí se está cayendo, te ayudo a drecharlo porque estoy de visita en tu casa, como estoy agradecido que me invitaste, que me diste algo de tomar, entonces si más guay que el cuadro se está cayendo, ¿por qué no lo puedo drechar? Yeah. Entonces fue mi manera de aportar a la isla y de integrarme a la comunidad de una manera sana y divertida, ¿no? Con la música, que es lo que me gusta, los discos. Y tal vez esa mitad te quiero de nuevo de feedback de lo cual voy a hacer. Esta es mi manera de integrar y de agradecer a una isla que me abrió las puertas, no solo a mí, a mi familia. Y sí, esta yo es una manera de agradecimiento. Hopi admirable. De lo de financiación. Me estaba avisado, verdad. Me está enseñando Hopi de tu proceso. A mí no sabe, a mí nunca aplica financiación. Vos sabes, ahí tiene su trick, su manera. Y a mí me está enseñando Hopi de ser. Y te envías a mi tacina impulsivo que
me quiero, así na mitad con guitarra, con rock and roll, con turcos, me quiere ser mi vaipé y mí no me ser plaga, nunca metí en plaga para viajar, para comprar un buen Paso guitarra. sempre bota invertido en Pasión y lo que bueno, bota Dios hace. y Manete te decía, lo que buscas te busca, no es como ley de atracción, mitad Yeah. foco en eso y Mané me ha avisado, las misiones son diferentes, es salvaguardar, es fortalecer y es visibilizar y también aportar a esa diversidad que a nos mes como músico te viaja nos afecta, ¿no? Hobby, Vos Mester sí. decide Biden reggaetón, o que a mí no tiene nada en contra del reggaetón, mi Mester canta reggaetón actualmente, o Biden, Biden en los cambios nuevos de la música, pero tú eres ahí a punto como una monotonía, o como una... O sea, ese estaba papeando ahorita de los discos y son cosas que no está bien de abo y no está yo en Aruba. Está ya desde el gobierno de Ronald Reagan viene una cosa en la cual Estados Unidos quiere está como desde las películas el mundo Marlboro, viste sombrero y fuma Marlboro y be cool, Domina. ya exacto, dominar y como hacer un monotema, ¿no? Antes Sí. estaba Toncoa, otro tocó desde Miami antes decide ok, reggaetón, urgente reggaetón. Sí. Y ese suenan hay bastante monopolio y corrupción dentro de todo eso. Y llega un momento que la diversidad se afecta. Si vos quieres tocar vals o antes llaméle música vieja, pero a mí no te quieres. Música vieja, by igual, Bucci ahora aquí estaba trabajando, clavando un cylinder for sure ayer en Simanaki. Ese no te viejo. A mí está alive. Vos a mí te quiere toch ta existe e mi nota basa mi expressão agora ba dados. Uma coisa assim, com certa opinião of expressão, mas tenho baseado ba dados, pero para lo que me mira na vídeo nan com World Beat Records a post, vídeo nan com batra hobby tempo riba nan, pa iniciativa com batuma de digitalizar e buscar e me mira toch interesse de grupo grande de gente, dus que a trigger coisa que portar grupo que mesmo tá batassa, que tá tem necessidade, interesse, curiosidade, pe. Dus me mira que para grupo grande e tá incluir jovem nan. Bolando interesse de algo que não mesmo tá batassa, que tem of tá possível para escutar, of que tem ainda. Pero me quer sim, que lota great para bo para nós conversar, então mira em futuro com nos propor para chegar na que o projeto não tá receber mais financiamento para sobre é admirável que botar essa placa aqui fora de bosaco e me tá compreender totalmente essa coisa que nós turta assim e hope bem nós dedicar nesse é paixão e nós não tá enfocar riba como para nós vai chegar no fundo e como para nós vai aplicar. Pero me quer é importante para sobre o fundo tem e botar assim trabalho muito importante. Conversando de tudo isso aqui, me acorda que na 2019, segundo me estava fim de ano, que se a tomar iniciativa a trobe algo admirável de exponernos dande tocar de diferente forma. Más lo vida. A Sambejo, sí. sí. Me toca cobrir a caia durante segundo me fui dia ta grava na parque de praia, pero botar tem diferente músico para exponer dande aqui de diferente forma. Bota acorda com exitoso vídeo que tá botando? Sí. Guay, que me estaba un día, a mí te gusta hobby música clásica, jazz y turcos, pero me estaba escuchando el bolero de Ravel. 5 minutos más, hope no estoy diciendo el título wrong, el bolero de Ravel, me he olvidado el compositor. Y estaba y la melodía me encantaría, se me fue a mi cabeza, pero menos mal me acordé, estaba el bolero de Ravel. Y según mi sala composición Nanta coge el motivo y se repite con los instrumentos de la orquesta clásica el mismo motivo en diferentes instrumentos. Entonces me avisa, ¿sabes que me va a hacer dande? Entonces me avisa, bueno, el cosa de dande también había Macunza documenta y papi me hace un cosa pasa con los otros géneros, con tambú, brass band, y me te entrevista un gente en Antavisami, el cosa toca asina. No mané otro gaita toquele así. Entonces me toca con otro gaita y dice, eco se toca así, no mané otro gaita. Entonces cuando más haya discusiones así, no, está así, no, está así. No, mi abuelo toca así, no, mi tío toca así, no, así, así está. Entonces me avisa, ok, ¿qué tal si yo grabo con las posibilidades que tienes multitrack de grabar en un computer hoy día? Y dije, ok, Macunza grabando el beat que Vicente Siñami de Dandé, en la Cunza con ese loop, después me graba Angelo Coleman, que su abuelo estaba precursor del dande, entonces la graba en un cajón el beat y tú eres ahí de un mes
clic, pues aunque esa música, aunque no, el metrónomo está de medida de la música, ahora vos quieres usted, vos portar libre de ahí también. Y entonces después que mi tata tiene el ritmo, va a grabar cuarta, todo la parte rítmica, y después va a visitar en su casa y en manera de mandolín, Lucio Abad, gran músico, gran amigo, gran persona, la toca mandolín, me va a decir que Tico que te toca acordeón de Dande, te gana un montón de premios, él graba en su melodía de Dande, y así, ¿no? Después un venir con Steel Pan, después me dice, ok, van con Brass Band, y así se fue desarrollando como una especie de bolero de Ravel, como esa idea que me guarda de esa Brass Band é composición também clásica. coisa, by the way. So, Sim, vários sim. dias depois nós estávamos em Caia Grande com o Brass Band Ajá. tocando Dande. Vou não dar pero Sí, segundo en internet vos contenido. Y después más allá, no, es Jantin Kusai, y después vino, se va con el Gaik Malu Vidal, que era el Jonathan rey de Dande Cruz, de ese año. sim, Sí, ela gana Dande. A noite ela gana Dande. Sim, Segundo sim, dia sim. aí não se grave. Dus aí nada me outra iniciativa great com Batuma. O Caleto den tour programa mi saco você aí tem pergunta nan como tá hasi 20 fast questions como tá hasi na me invitado nan conversação muito interessante by the way lo que a pico me interessa tá quando música vai digitalizar que vou bloquear dia por essa que riba uma plataforma para mais afturene por escuta e lo que mais a pico me interessa é para escuta que bota financiar com que full foi saco dus wow. Ok, você há 20 perguntas, não? Está que mita millonario, está que Dios está grande, sí. De uma maneira ou outra, você tem a chance de financiar o projeto, não? Pero bueno, ok, nós estamos a 20 fast questions. E vamos começar com esse aí cabo, ok? Me mesmo não há que pergunta na tour ainda. Ok, arriba dia que tu costa vai malo. O que você faz para você sentir melhor? Escucho rock and roll durísimo, así que me no porten de mi pensamiento nan duro. Led Zeppelin. Ok, de un pelea entre Spider-Man y Batman. ¿Quién lo gana? Spider-Man. Ok. Kiko un gente manera a botar hasi durante el día nan liber. Junga con mi cachorro, ojalá, si me por. Okay. Comparte con mi casa, llama a mi mamá, stuff like that. Con hopi memoria botín. 1 gigabyte, 128 megabyte, 8 megabyte of Menos un de byte. 1 giga. Hopi tiki, sí. Últimamente sí, me está trabajando en jet. En viaja maleza que ahora vos te pones Hopi Info, también te carga el disco duro. Pero No, sí, vos mente, Miguel. Sí, Okay. me queda a mí el disco duro de mi mente. Después cierto cona no te queda. Sí, no, estoy mejorando. Pasó, música de una buena memoria, pero otros malos hábitos antes Ok. dar duro. También. Si vos por cambio buen nombre, ¿cómo lo llama vos mes? Ahora me estaba tan niño, me estaba te quiero llamar John Lennon porque era mi ídolo, pero no, me está bon con Iván. Ok. Quita vos dessert favorito, o postre. Mi postre. Ya aportar algo de Barranquilla, sí, algún dulce o bollo de mazorca, cosas así, ¿no? Bollo de sí, mazorca. Un postre como tal, pero sí, no soy gente de postre. No, Ok. no me gusta el suco y el suco after. Dichoso usted, señor. Tal vez ahí me avisa algo así bien buchi de por allá de Barranquilla. ¿Vos pasa un día sin pensar en la música? Actualmente sí, es triste. ¿Sí? Antes siempre, actualmente me está más arriba de business, parte de entrepreneur y el Excel y el estrés, pero antes no pasaba ni un día sin tocar la guitarra. Desde Ok. niño hasta que me metí en toda esta locura. Próxima pregunta, me gusta pregunta aquí, by the way. Si vos me topa con un mago que por conceder vos 3 deseos, ¿qué 3 deseos nan aquí lo está? Wow. 3 deseos. Ya, va y graba mi música en el mejor estudio en Londres con los mejores músicos. El segundo va y graba otro disco en New York con los mejores músicos. Y el tercer, pues nos grabé el Aquinano, en Colombia. Bueno, en Colombia con mis amigos músicos que también extraño mucho. Okay. Son 3 discos en 3 países Alright. diferentes. ¿Qué vos número preferido? 8. Eterno. Está el día de mi nacimiento. Infinito. Ok, también. infinito. Ok.
Kita po último comida de ave, kita último cosa para comer ave. Pollo, creo que era cerdo, mentira. Siempre confundo el cerdo con el pollo. Es un deduit que te viene a panar su mes, uno necesita pollo, cerdo, Okay. nada, cerdo. Se vos Mester escoge un outra profissão, qual profissão você escolhe? Arquitecto, matemático, que también es un cos con música. Pero a mí te gusta hobby la psicología, no te gusta leer esa y si tuviera tiempo ainda estudio algo de psicología, entender la mente y la reacción humana. Interesting. Ok. Que hora por dia tá começar? 6 horas. 6 Enviar horas. 5 horas de mente. Te enviar, ok. Que você gosta de mais? Película ou série? A mí te gusta más el cine, el film, pero cada vez es más difícil concentrarme en una película, te viaja por interés. Ok. Me cansa el guachu. Me gusta mucho el cine latinoamericano, también me gusta el buen cine anglo, pero tú sabes lo que hayas en televisión, Netflix, tú sé. Y series me gustan más los documentales y cosas que me porciñan. E coisa, coisa que você trabalha também, O mi Virginia. hobby YouTube como tutoriales o, Ok. o pequeñas cosas. Que é prato que mais você gosta de cozinhar? Ya soy bien básico, cocino así bien criollo, colombiano, arroz con patacón y carne, y muy básico. Ok. Coffee ou té? Coffee, I will love tea, pero coffee. Com suco ou sem suco? Kusuku, tiki. Ok. Qual é o prato local favorito? Carne estobá. No te quieres, sí. Qual é o prato colombiano favorito? Carne estobá, pero en Colombia. No, mentira. El patacón, yo creo. El patacón me vuelve loco. El plátano. Vou meio mencionar isso aqui, cara. Instrumento musical que você dominar da guitarra, alright? Guitarra. Qual é o instrumento que você sim toca? Ya, me toca el drum toda mi vida, pero mi sapa para tocar el drum de verdad, mané, ir a libre en jazz, latin, vou mestre un skills que me no tengo, pero me está bon tocando funk, rock y punk, y me gusta tocar el drum. Sí. Me hubiera gustado tener los skills o la fuerza para ser un drummer. Ok. Eu vou pensar que o dia tá começar a ser 5 horas, 6 horas, pero quanto hora para dia você dorme? Me te purba las 8 horas, pero últimamente 6 horas, 7 Ok. horas. Última pergunta. De 20 fast questions, me deu 2 perguntas mais. Se você pôr atrás t-shirt com lema riba de, que é o lema aquilo tá? Porta palavra, porta lema. Music is the weapon. Music Estaba is toda the una expresión weapon. que Fela Kuti estaba usa hopi. Fela Kuti estaba un músico de Nigeria de años 70. Ok. Creo que de su álbum, nada o algo, pero estaba una expresión. Me gusta, music is the weapon. Es el arma con la cual yo me sobrevivo en todo lado. Ok. Chegando mais na final do programa, Caleto, que mensagem você deseja de Duna, jovem que tem hobby interesse para seguir no mundo musical, no mundo criativo, no mundo artístico? Ya, por también no sin tiene esa posición de un consejo de cine, pero de tuve conversación de web, ciña bo discografía, waka o alrededor, y purba de hacia algo de aldea, promé, que soña va más lejos o estar imitando algo tan lejos, porque es tan normal que con toda la globalización voy hace rato, botowak, los raperos por allá detrás, botecunza, así me sunco, y tú dices, no está malo, pero estudia discografía, pasó tin copia y nada, esta es una cosa casi canibalista. O está como bota come de un muerto. Aquí está muerto el disco que supongo está muerto. Y de nada bota come, bota haya, mané un caníbal, bota queda lleno. Ahoy jovem nang aqui, maioria, hopefully tour din nang, ta papi ko na maior nang of nanting maior nang ku nanta busca apoio of sostém aqui de na maior nang tame para não por seguir desarrollar nang habilidade criativo. Que consejo bolo que duna é maior nang, é adulto nang, mas tanto relatar na de com arte tá sendo importante no desenvolvimento de ser humano. Ya, a mí tata sinya música para hobby años, guitarra, me pone hobby mucha, toca rock and roll, jazz, funk, música folclóricas. Y tuve siempre la fortuna de que esos padres de esos niños eran pacientes y respetuosos, que saben que es un proceso que te toma tiempo. Y sí, la ganan encuentra su mes un co y de alguna manera guiar a día, me te quieres. Si vos quieres siña, hobby cos riba YouTube, riba Google, botajaya,
tuve teoría musical, tuve música más que nunca a la mano de todo sorto. So lagan comen la fruta by themselves. I mean, bueno, quiero gente morde fruta y de un lado mordí, coge fruta y morde banda que vos quieres y enjoy de manera que vos quieres. Alright. Bueno, Caleto, me agradecido para aceitar a invitação para estar cerca a mim na casa Awe para nós poder conversar. Hope interessante, bebida, hope interessante para mira, com hope paixão botin para o que botar assim. Não somente interessante, mas em meu caso me tem hope inspirativo também. Que boa hinca assim não hope tempo, assim não hope energia, assim não hope recurso. Den digitalizar, den rescatar, pero também den trabalhar coisas novo usando boa habilidade criativo e que bota trabalhar com músico local, com músico internacional. Mencionando músico internacional, me pode mencionar também que o ano passado não apareceu nos documentários de Padu, para a gravação havia tique mais depois, pero com seu amigo músico também, ele grava tributo na Padu, apresentando a Bosso. De nang versão, vou pôr aí essa aqui na página de Facebook de Padu, página a share essa aqui também, vou lá aí de onde post nang. Dus esta zorg para que da continuamente bezig, para que da continuamente ocupar com suas coisas e me que desejar hope êxito Caleto. E danke para toda viagem que você compartilhar toda a informação que você faz e se tem caminho que você sente que nossa fundação Go Cultura por assistir em algo, não duda de reach out, de comunicar com nós sobre não se quer botar fazendo algo hope importante. Eu 50.000 florins me estou para outro mês. So? 50.000 de tique, Caleto. 50.000 de tique, me estou sonhando mais. Não, êxito. Hope êxito com tudo o que você faz. E me espera que de verdade nós por mira hope mais projeto que o World Beat Records está fazendo, hope mais projeto que o Caleto está fazendo, hope mais disco, hope mais coleção que você pega topa, que você por digitalizar e fazer isso aqui disponível para todos nós gente por escutar e desfrutar e ser inspirado. Seguro. Tudo bom, Caleto. Thank you. Na abo que está mirando, hope, danke para acompanhar-nos hoje noite. Uma conversação hope interessante para nós assim, tique mais de Kiko Caleto tá hasi aqui na Aruba, Kiko tá World Beat Records, seu trabalho, seu projeto nang. Visitar a página Caleto, riba Facebook, vai like a page. Visitar World Beat Records, riba Facebook, like a page, para você dar up to date na altura de tudo que está o projeto nang que Ivan está apresentando, que o World Beat Records está apresentando, e vídeo que nós vai apresentar, e series de documentário, um artigo que nós vai apresentar, e álbum de Bucci Bookhout, que vai ser lançado dia 4 de dezembro em Aruba Experiences, hope costing para você desfrutar de. Pronto, música original de Caleto. Interessante. Para hoje nos apresentei também no talk show aqui. Feliz noite, Turcos Bom. Nos está invitado para outro semana, para outra edição de Nakasco Agency. Turcos está bom. Outra semana, sim, já Luna, Shetor. Nós temos Josie Brock aqui na W Manor para nos conversar com ele. E aquele dia ele falta luna para homenagem dedicado a voz de ouro de Aruba. Feliz noite, feliz Jaranção, Turcos Bom, forte abraço e danke um dia mais para estar em sintonia de Nakasco Agent. Take care.